Matemáticas 2, Geometría, Unidad 4, Polígonos. Secuencia didáctica 3. Ángulos de un polígono. Bueno, los ángulos interiores de un polígono regular, que se representan con la letra I minúscula, se pueden obtener con esta fórmula que es 180 por n menos 2 dividido entre n. La suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, SI, se obtiene con esta fórmula que es 180 de n menos 2. Un ángulo exterior en un polígono es igual a 360 sobre n. Y la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono, aquí en este caso invariablemente es igual a 360 grados. En estas fórmulas, n representa el número de lados y el ángulo interior, que se calcula con esta fórmula de un polígono regular, la suma de los ángulos internos de un polígono regular es SI, es esta fórmula, E es el ángulo exterior y SE la suma de los ángulos exteriores. Primer ejemplo. 4 ángulos interiores de un polígono de 5 lados miden respectivamente 120 grados, 90 grados, 75 y 135 grados. ¿Cuánto mide el quinto ángulo? Nota que al medir ángulos diferentes significa que el polígono de 5 lados es irregular, ya que si fuera regular, tanto los lados como los ángulos medirían lo mismo. Entonces, un polígono de 5 lados, voy a calcular cuánto vale la suma de sus ángulos internos primero. Reemplazando n por 5, yo sé que la suma de los ángulos internos es igual a 540 grados. Como yo conozco o sé que la suma de los ángulos internos debe de ser igual a 540 grados y conozco el valor de los 4 primeros ángulos y desconozco el quinto, planteo esta ecuación, sustituyo los valores, simplifico sumando 120 más 90 más 75 más 135 da 420 y por transposición de términos obtengo el valor del quinto ángulo, que en este caso es 120 grados. Ejemplo 2. ¿Cuál es el polígono regular cuyos ángulos interiores suman 1440? Recuerda que la fórmula para calcular la suma de los ángulos interiores es SI es igual a 180 de n menos 2, pero en este caso me están dando el valor de la suma de los ángulos interiores, SI, se reemplaza por 1440. En este caso, antes de eliminar los símbolos de agrupación, yo puedo hacer en este caso la transposición del factor, dividiendo ambos lados de la ecuación entre 180, 1440 entre 180 queda 8. Al dividir este término entre 180 se cancela y me queda solamente n menos 2. Puedo hacer algunas omisiones del procedimiento para el despeje de ecuaciones lineales, como este que acabo de explicar. Por transposición de términos y propiedad de transitividad, yo obtengo que n es igual a 10. Un polígono de 10 lados, un polígono regular de 10 lados es decágono. Ejemplo 3. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular cuyo ángulo interior es de 120 grados? Aquí está haciendo referencia al ángulo interior, cuya fórmula es esta, y el ángulo interior se me está dando y me dice que es igual a 120 grados. Lo sustituyo.
Multiplico por n la ecuación para eliminar esta fracción algebraica y me queda 120n igual a 180 por n menos 2. Voy a eliminar en este caso los símbolos de agrupación. Hago transposición de términos, agrupando a n en el lado derecho para que me quede con coeficiente positivo, y en los términos que no contienen a n en el lado izquierdo. Y al hacer la transposición del factor y aplicar la propiedad de transitividad, obtengo que 360 entre 60 es 6, es igual a n, o n es igual a 6. Pero no son grados, porque n representa números de lados. De hecho, al hacer la transposición, el símbolo de grados se cancela. N es igual a 6, solamente 6. En consecuencia, el polígono de 6 lados es el que se llama hexágono. En sí, la pregunta era cuántos lados, no me preguntaba el nombre del polígono. Entonces, con que hubiéramos dejado n igual a 6 era suficiente. Ejemplo 4. ¿Cuál es el polígono regular cuyo ángulo exterior mide 20 grados? Aquí se me da el valor del ángulo exterior. Recuerda que la fórmula para ángulo exterior es E igual a 360 entre n. En este caso E vale 20. Multiplico por n ambos lados de la ecuación para eliminar la fracción algebraica, y por transposición del factor obtengo que n es igual a 18. Aquí sí me pregunta cuál es el polígono regular, no cuántos lados tiene el polígono regular. Un polígono de 18 lados es el que se llama octadecágono. Ejemplo 5. Determina el polígono cuyo ángulo interior, el ángulo interior recuerda que es I, es igual 9 medios del ángulo exterior. I es igual a 9 medios de E, que representa el ángulo exterior. Y en fórmula es 180 de n menos 2 entre n, y E es 360 entre n. Voy a multiplicar por 2n ambos lados de la ecuación. Bueno, voy a multiplicar por n ambos lados de la ecuación, no por 2n, porque aquí al dividir 360 entre 2 es divisible, automáticamente se me cancela este 2. Si multiplico por n ambos lados, me quedaría sin fracciones algebraicas. Y recuerda que este 360 entre 2 es 180. 180 por 9. Elimino el símbolo de agrupación. Bueno, divido entre 180 ambos lados de la ecuación. Para no hacer tan grande los valores de la ecuación, divido entre 180. Al dividir el lado izquierdo entre 180 se cancela, y al dividir el lado derecho entre 180 también se cancela, y solamente me queda n menos 2 igual a 9. Por transposición de términos obtengo que n es igual a 11. Aquí el polígono es de 11 lados, se llama undecágono, porque aquí se determina el polígono, no el número de lados del polígono. Ejemplo 6. Determina el polígono cuyo ángulo exterior E es 1 sobre 84 de la suma de los ángulos interiores. El polígono cuyo ángulo exterior E es 1 sobre 84 de la suma de los ángulos interiores de SI. E en fórmula es 360 sobre n, y SI es 180 por n menos 2. Aquí la división no es exacta, 180 entre 84. Voy a multiplicar por 84n ambos lados de la ecuación. 84n por este término, las n se cancelan y solamente me queda 84 por 360. 84n por todo este término, el 84 se cancela y me queda n, que multiplica a 180 por n menos 2, sería 180n de n menos 2.
Para no multiplicar y manejar cantidades tan grandes, aquí yo prefiero dividir ambos lados de la ecuación entre 180. 360 entre 180 es 2 y 180 entre 180 se cancela y solamente me queda n por n menos 2. N por n menos 2 es n cuadrada menos 2n igual con 84 por 2, que es 168. Aplico la propiedad de transitividad. Igualo con 0 la ecuación porque se trata de una ecuación de segundo grado. La resuelvo por factorización, factorizo. Y las dos posibles soluciones son n igual a 14 y n es igual a menos 12. Entonces aquí el polígono de 14 lados es el tetradecágono. Sería la solución. De este siguiente ejercicio, a mí solamente se me está pidiendo calcular a x de este polígono, de 5 lados. Recuerda que un polígono de 5 lados, aquí tengo los 5 ángulos. Primero calculo que la suma de los ángulos internos debe de ser 180 por n menos 2. En este caso vale 5, menos 2 es 3, por 180 te da 540. Entonces sumo los 5 ángulos y lo igualo con 540. Simplifico. 3x más 4x, 4x más 3x más 4x más 7x más 3x te da 21x. Y 10 más 31 menos 8 menos 23 más 5 es 15. Por transposición de términos y de factor obtengo el valor para x. Los ejercicios que corresponden a este tema son 10, son los siguientes, y estas son sus respuestas.